República, llegó al Consejo Municipal como miembro del movimiento Alianza País. Hoy es independiente. Doctor Barrera, muy buenos días. Vamos a hablar de las elecciones locales y fundamentalmente de la falta de definiciones que existe hasta el momento, cuando faltan prácticamente 3 semanas para que termine el periodo de inscripciones. Pero es necesario abordar lo que está sucediendo en el país. Una crisis que toma diversas facetas semana a semana, que desde este fin de semana se centra en los 2 más altos funcionarios del país. El propio presidente de la República, en un escándalo con flojas explicaciones sobre la aparición de unos caros muebles en su residencia en Ginebra, mientras él cumplía funciones de representación de la ONU, pero pagado por el Estado ecuatoriano. Y por otra parte, el escándalo, la encrucijada en la cual se encuentra la vicepresidenta de la República. Bienvenido. Buenos días, estimado Gustavo, Rosana. Un saludo cordial a toda la audiencia de Ondas Azuayas. Creo que es importante hacer un análisis de lo que sucede a nivel de la coyuntura política nacional. Tenemos denuncias, lamentablemente, hacia la vicepresidenta sobre el cobro de diezmos. Eso significa entonces que es la justicia la que debe actuar en este momento. Sin embargo, también puede actuar la Asamblea Nacional. La Constitución de la República establece con claridad que el enjuiciamiento político se podrá dar sin que exista de por medio un enjuiciamiento penal previo. Eso está establecido en la propia Constitución de la República con las 2/3 partes. Evidentemente se deberá llevar el debido proceso y establece también que se deberá contar con un dictamen de la Corte Constitucional. Bueno, y es un caso similar que ya se dio al interior de la Asamblea Nacional con la hoy exasambleísta Norma Vallejo por una situación parecida. Y yo creo que es importante aclarar que las organizaciones políticas pueden financiarse con el aporte de sus militantes. No porque lo diga alguien, sino porque la propia ley lo establece. El Código de la Democracia dice que una de las fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas, no solamente en campaña electoral, sino en cualquier momento, será precisamente el aporte de sus militantes. Este aporte esto para comenzar es una ley un tanto torcida, doctor Barrera. Creo que si yo tengo mi dinero y deseo gastar en cualquier asunto que sea legal, es simplemente mi atribución el hacerlo. Pero aquí se da, y promovida por la ley ecuatoriana, en una cadena de situaciones reñidas con la ética. Los militantes son aquellos, sí, que han apoyado a un partido o movimiento, son aquellos que gracias a esa lealtad consiguen cargos públicos, pero vienen a estos cargos públicos condicionados para que den estos diezmos a los partidos y movimientos políticos. No lo hacen. Veamos el caso de este señor de Morona Santiago, si es que lo hacía antes de ser militante. Él lo hizo cuando empieza a ganar dineros públicos, y estos dineros públicos parte van por su trabajo a su bolsillo, y parte van a engrosar supuestamente al movimiento que le ha facilitado el llegar a esta posición. Hay algo tremendamente antiético dentro de todo esto. Lo que usted ha dicho, Gustavo, es muy cierto. Lo que establece el Código de la Democracia es la posibilidad de financiarse a través de aportes voluntarios. En ningún momento el Código de la Democracia dice que se considerará una obligación este aporte, ni que será un requisito para ejercer un cargo público. De ninguna manera. Es más, el ascenso a un cargo público le obligue entonces a empezar con estas contribuciones. Algún valor, un porcentaje, una contribución, como usted lo quiera llamar. Y además dice que todos estos valores no podrán provenir de origen ilícito. Ahí lo dice claramente. Debería decir también, no podrán provenir de fondos del Estado, porque lo que se está haciendo es trasladar a través de esta triangulación fondos del Estado a un militante y a una cuenta, que en el caso de la señora vicepresidenta es aún más grave, pues ni siquiera es una cuenta de un partido o movimiento político, es su cuenta personal. ¿Qué pasa? Le pregunto a usted, doctor Barrera, si es que no existiese este triángulo y directamente cuentas del Estado se depositan en una cuenta privada, ¿cómo o qué clase de delito se configura allí? Eso es ilegal. Eso es el peculado. Eso es ilegal. Peculado, una sanción que ha recibido también mucha manipulación en Ecuador, pero es una de los delitos más graves que existe en el ámbito público, en la ley ecuatoriana y en la legislación en cualquier país.
Eso puede considerarse como peculado, evidentemente, si es directamente una transferencia de una cuenta del Estado a una cuenta privada y concusión. Por eso le hablo de esta antiética triangulación que se hace para que finalmente dineros del Estado terminen en los partidos o movimientos políticos o peor aún en una cuenta particular. Ya el delito, el tipo penal, digámoslo así, de ser verdad la denuncia que ha realizado este ciudadano, podría ser el de concusión, es decir, ya un tema entre un privado y un funcionario público para recibir privilegios, es decir, abusar de la autoridad, del cargo que se ejerce para conseguir beneficio personal. Eso lo deberán determinar ya las autoridades competentes. Conocemos que la fiscal subrogante ha abierto una indagación previa, deberá entonces tomar las versiones respectivas y si se reúnen los elementos de convicción necesarios, pasará a solicitar la apertura de la instrucción fiscal. Usted estuvo aproximadamente 10 años afiliado al movimiento Alianza País hasta los últimos acontecimientos que son de conocimiento público. ¿Dio usted contribuciones al partido durante este lapso? Había aportes voluntarios que se depositaban en la cuenta de la organización política. Esta es la otra premisa fundamental, Gustavo, que la ciudadanía debe conocer. Todo militante puede hacer su aporte voluntario. Recuerdo yo que en mi calidad de militante de Alianza País aportaba $1, porque inicié cuando tenía 21 años la militancia en Alianza País. Hacemos aporte y una contribución de $1 en una cuenta que se creó para el movimiento. Jamás, al menos nosotros, le entregamos dinero a ningún compañero militante, ni nadie nos lo requirió. Y asimismo, cuando se exigía por parte de la organización política que presentáramos los justificativos, nosotros teníamos un recibo, había una tesorera, un tesorero, uno hacía el depósito en la cuenta de la organización política, con ese recibo le entregaba a la tesorera y la tesorera le entregaba el recibo personal. Así corresponde hacerlo. No se puede depositar valor alguno en una cuenta privada, bajo ningún pretexto, porque eso evidentemente puede configurarse en el tipo penal de concusión. Lamentablemente parece que esta práctica en la Asamblea podría haber sido algo común en razón de que se exigía valores por despacho. Es decir, al asambleísta, a sus 2 asesores, a sus 2 asistentes y en las cuentas del movimiento tenía que registrarse el valor por el despacho, es decir, por los 5 funcionarios, ¿no? También debo decirle, Gustavo, que había una reglamentación interna en Alianza País que a los funcionarios públicos... Estos reglamentos, perdóneme que le interrumpa, ¿estos reglamentos son de alguna manera aprobados por el Consejo Nacional Electoral? No, son aprobados por la Asamblea de los movimientos del partido. Es decir, algo estrictamente interno, donde se puede poner cualquier cosa. Así es una regulación interna. En esta reglamentación, recuerdo yo, establecía el 5% para funcionarios públicos y para personas elegidas en cargos de elección popular. Evidentemente, una pregunta, doctor Barrera. Usted, entiendo, es profesional del derecho. Sí, así es. ¿No está reñido o no están reñidos estos reglamentos con el Código de la Democracia y con otras normas jurídicas del país? Siempre nosotros lo consideramos como un aporte voluntario. ¿Eso qué significa, estimado Gustavo? Que no era posible exigir obligatoriedad en el cumplimiento de este reglamento. ¿Y qué decía el reglamento? Y lo observamos. ¿Establecía la obligatoriedad o no? Establecía la obligatoriedad del 5%. Entonces está reñido con el Código de la Democracia y con otras leyes que regulan la vida pública y privada en el Ecuador. En su momento nosotros lo observamos porque no consideramos que primero era legal, constitucional, no estaba acorde a la legislación vigente, y posteriormente a ello ya no se usó este reglamento, ¿no? Estuvo vigente para la organización política algunos meses, sin embargo, siempre hablamos nosotros de un aporte voluntario, porque el Código de la Democracia establece 2 posibilidades: un aporte en campaña y un aporte de la militancia mensualmente, quincenalmente, de acuerdo a lo que voluntariamente el militante pueda aportar. Además, incluso el propio Código de Democracia habla de donaciones. Y muy probablemente, y lo hemos dicho, deja muy abierta esa posibilidad.
debería ser reformado, debería existir un reglamento, si no es al Código de la Democracia, debería ser uno del Consejo Nacional Electoral, donde se establezca con claridad que los aportes no pueden ser, primero, obligatorios, deben ser voluntarios. Ojo que el Código de la Democracia no dice aportes voluntarios, no dice aportes voluntarios, dice aportes nada más. Da la oportunidad entonces a que, echa la ley, echa la trampa, usted como movimiento político, cualquiera que sea pueda incorporar la obligatoriedad o la voluntariedad, por un lado o por otro. Y segundo, tampoco establece cuál sería este aporte. Por tanto, es necesario que el Consejo Nacional Electoral pueda reglamentar aquello. Primero, más allá de estas ambigüedades que existen en el marco legal, doctor Barrera, ¿cómo mira usted la situación de la vicepresidenta de la República? Yo creo que está abierta una indagación previa. Hay dos posibilidades, Gustavo, y le voy a decir no a título personal, sino lo que establece tanto la Constitución como el Código Integral Penal. Hay dos posibilidades. La primera es el enjuiciamiento político, que como decía hace un momento, no requiere previamente de un enjuiciamiento penal. Requiere de las 2/3 partes y está a cargo de la Asamblea Nacional. La otra posibilidad es dentro ya del ámbito penal, con el fuero de corte que tiene una vicepresidenta o un vicepresidente de la República. Se ha abierto una indagación previa de reunir los elementos de convicción. La Fiscalía abrirá la instrucción fiscal y vendrán los procesos posteriores. Estos son las audiencias de formulación de cargos y demás, ¿no? Que podría llegar, en el caso de darse una sentencia ejecutoriada, también a la destitución de la vicepresidenta. Todo ese proceso, toda esa independencia, ya no de poderes, Gustavo, porque desde el año 2008 hablamos de funciones del Estado, ya no de poderes, toda esa independencia de las funciones del Estado deberá operar ahora. Yo, por ejemplo, le veo con buenos ojos el tuit del presidente de la República. Él habla de que hoy existe independencia en las funciones del Estado, ojalá así sea, y que a ellas les corresponderá definir si efectivamente existen o no responsabilidades. Dos funciones tienen que definir esto: la función legislativa o la función judicial, o conjuntamente las dos podrían hacerlo. Por ahí va el camino jurídico que tiene que llegar a determinarse o no las responsabilidades. Ahora, y en cuanto al desgaste político de la vicepresidenta, ¿la considera importante usted? Totalmente. Yo creo que la inmediatez de las redes sociales, lo mediático de las redes sociales, y sobre todo una denuncia formal, porque no es una cuenta de Twitter la que ha hecho la denuncia. Es un ciudadano que ha ido a una notaría y ha notarizado su declaración juramentada. Eso es un tema prácticamente que lo podríamos considerar ya como una denuncia que obviamente tiene que ser investigada. Brevísimamente sobre el tema del presidente de la República, para entrar en materia que nos interesa, las decisiones de los partidos políticos. Partimos para esta pregunta de un axioma muy antiguo que dice que la mujer del César debe ser no solamente honesta, sino parecerlo. ¿Cómo mira usted el caso de los muebles en Ginebra? Yo creo que el gobierno nacional debe aclarar con mayor contundencia, fundamentar mejor los argumentos del por qué esos muebles estuvieron en la residencia del presidente Lenín Moreno, en su momento delegado del Ecuador en uno de los organismos internacionales. Hasta ahora hemos escuchado que ha sido un favor que se le ha realizado a uno de los amigos del presidente en mantener esos muebles dentro de su residencia. Sin embargo, a algunos les bastará esta explicación, a otros evidentemente no les será suficiente esta fundamentación. Yo creo que el gobierno nacional debería tener un pronunciamiento más claro frente a esta situación. Yo creo que hoy el gobierno nacional enfrenta una crisis política muy compleja. La denuncia a la vicepresidenta evidentemente genera una conmoción a nivel social, a nivel político. El manejo, yo diría, desacertado de la proforma presupuestaria, que hay que decirlo. El gobierno nacional actual llegó con un plan de gobierno que apuntaba a precisamente fortalecer toda la inversión en el sector social. Y hoy tenemos que se está planteando dentro de la proforma presupuestaria la posibilidad, no ha sido aprobada, por eso digo la posibilidad, de una reducción en áreas sociales sensibles, como educación, por ejemplo. Y eso entonces demuestra que tal vez el gobierno está en el momento más crítico desde que asumió el poder o el cargo.
Y eso significa entonces demostrarles a los ecuatorianos y ecuatorianas hacia dónde van sus políticas gubernamentales. Se alejan del plan de gobierno inicial, que era la inversión social. Hoy se ha pedido o se ha generado una crisis de gabinete, si le podríamos llamar así, solicitando la reunión a todos los ministros y secretarios de Estado. Esa también es una oportunidad para saber hacia dónde va a ir el gobierno nacional. Me parece que hay que contextualizar todo lo que está sucediendo a nivel nacional en el gobierno. Ya estas cortinas de humo de que se debata solamente los temas con el ex ministro de Educación, ya no son suficientes. No son suficientes ya. Hay que hablar del tema integral. Y esto significa entonces que hay denuncias contra las principales autoridades del país, que hay una crisis de gabinete, que hay un problema serio en el financiamiento del presupuesto, que tenemos que conocer hacia dónde va a ir el gobierno nacional a partir de ahora. ¿Se va a seguir sosteniendo la inversión social o se aleja de ese plan de gobierno con el cual llegó al poder? Esas son las preguntas que deberán tener una respuesta en las próximas semanas. En lo personal, le digo, Gustavo, a quienes nos escuchan, a quienes nos observan, decirles que espero que el gobierno siga manteniendo esa política dirigida al sector social, porque fuimos parte nosotros de la construcción de ese plan de gobierno con el cual llegó el actual presidente de la República, y que adicionalmente continúe con lo que ellos han denominado, y tomo las palabras del gobierno nacional, la cirugía mayor hacia la corrupción. Me parece que lo que hace el presidente Lenín Moreno frente a las denuncias contra la vicepresidenta de la República es adecuado. Dejar que las funciones del Estado independientemente generen los procesos para definir si existió o no responsabilidad. Ahora, lo que deba hacer la vicepresidenta, tomar o no tomar licencia, dependerá también de cómo ella asuma la responsabilidad de la defensa frente a estas acusaciones, que hoy por hoy son acusaciones. Todavía no se han generado responsabilidad alguna por autoridad competente, pero serán estas funciones del Estado las que con independencia deberán determinar aquello. Bien, vayamos a la política local, doctor Barrera, en la cual nos da la impresión que con miras a las próximas elecciones y la definición de candidatos, todos aquellos que están primeros en las encuestas están un poco a la espera de la decisión de Marcelo Cabrera. Quizá la excepción es Jefferson Pérez, quien compareció hace algo más de una semana en un escenario poco visible, pero habló como candidato. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y ante todo, cuéntenos usted en dónde está. Es un concejal independiente, pero activo en política. Siempre lo hemos dicho, estimado Gustavo, no se necesita muchas veces estar en un cargo público, un cargo de elección popular para hacer política. Nosotros provenimos de procesos de formación ideológica, de procesos donde incluso conformamos una organización política sin ser gobierno. Militamos en una organización política durante meses, años, sin ser gobierno, sin ejercer ningún cargo público. Y ese es nuestro afán siempre, de generar espacios de participación de la ciudadanía en el ámbito político, porque eso es fundamental. Decir que yo soy un ciudadano no político y presentarme una candidatura es no entender claramente el concepto de lo que significa la política. Si yo me presento a una candidatura, soy político. Ahora, pero puede ser político independiente, efectivamente, en el sentido de la palabra. Efectivamente, eso no significa, pero no deja de ser político. Yo creo que no todo ciudadano es político, eso es verdad, pero todo político es ciudadano. Porque usted no puede dejar de lado su ciudadanía por el hecho de ejercer un cargo público o un cargo de elección popular. De ninguna manera. Entonces me parece que los conceptos hay que ponerlos claros. Bueno, por un lado, ¿en dónde está para ir definiendo? Nosotros en este caso estamos con un colectivo que ustedes lo conocen y estamos cercanos hoy al actual alcalde Marcelo Cabrera. Eso es una realidad que nosotros lo hemos planteado desde hace algún tiempo. Nosotros nunca engañamos a la ciudadanía, siempre decimos por dónde nos movemos políticamente. No tenemos nada debajo de la mesa guardado, ni un as bajo la manga. Entonces, la candidatura de Marcelo Cabrera, ¿en dónde está? Es lo que deberíamos preguntarle. Marcelo Cabrera, nos parece que, reiterábamos, es nuestra impresión muy personal, de que se ha vuelto un punto gravitante dentro del proceso de decisiones de varios candidatos. Lo hemos dicho en varias ocasiones, el mismo alcalde lo ha planteado. Él está en el ejercicio del cargo y tiene que responder a las necesidades, a los temas pendientes de la administración.
En ese momento, cuando se crea conveniente, se anunciará o no esa candidatura. No soy yo quien pueda anunciarla, deberá ser el mismo alcalde actual quien se postule o no para la reelección. Afortunadamente, gracias a su gestión, en las encuestas se encuentra muy bien posicionado, eso es positivo, y le da la oportunidad de tomar una decisión de presentarse o no a las próximas elecciones. Entendemos pero que está encaminado. El tiempo se agota, faltan 3 semanas, el Consejo Nacional Electoral exige, por lo menos en el discurso, asambleas o la primarias, realización, ¿no?, de primarias o asambleas decisiones de nominación democráticamente tomadas, y el tiempo se agota. No se ha dejado nunca de trabajar, estimado Gustavo. Existe ya una estructura muy bien avanzada, muy bien planteada, una estructura que obedece a muchos años de trabajo y que hoy nos hemos juntado en un frente. Esto es importante decirlo, Gustavo. No es que quienes somos parte de esta alineación política hoy con el actual alcalde nos hemos afiliado a su organización o a su movimiento político, ¿no? Estamos conformando un frente donde varias organizaciones políticas, donde varios colectivos, varias organizaciones sociales están confluyendo en un plan para Cuenca y para la SUAY. ¿Cuáles son estos colectivos? Yo no podría todavía anunciarlos, Gustavo. Hay varios colectivos, pero no soy el vocero oficial. Por tanto, yo respeto más bien la autonomía que tengan esos colectivos. Sin embargo, le debo comentar que está muy avanzado ya aquello. En su momento, de ser así, el alcalde Marcelo Cabrera anunciará su candidatura a la reelección, su posible binomio, su lista de concejales, juntas parroquiales y demás. Todo esto se está trabajando. Sin embargo, sí llama la atención a todos, y no particularmente por el movimiento del alcalde, que todavía no existan definiciones. Llama la atención porque hemos estado acostumbrados a tener ya definiciones con un tiempo de antelación que nos permite incluso ir identificando quiénes son los candidatos a todos los cargos de elección popular. Hoy por hoy, insisto, el alcalde de Cuenca ha decidido primero priorizar la gestión pública, cumplir con los compromisos que tiene con la ciudad, y en un segundo plano la parte política. Por eso es que sí, hay que decirlo, se está contra el tiempo, pero no es que se ha dejado de trabajar en los dos frentes, priorizando siempre la gestión. ¿Cómo se encuentra, doctor Barrera, la posición del alcalde Marcelo Cabrera? Y aquí tendríamos que ampliar la posición de esta línea, de esta coalición de la cual usted habla, con respecto a la línea oficial de Alianza País. Pues he dicho mucho que Marcelo Cabrera conversa con todos, pero trascendió que particularmente en las festividades de Cuenca conversó con elementos adscritos al manejo político del gobierno de Lenín Moreno. Con el gobierno se tiene una relación de gestión muy amigable. Sería absurdo volver a sesgar al gobierno nacional con los gobiernos locales por su filiación política, de ninguna manera. Lo que corresponde más bien es generar procesos amigables en el ámbito de gestión. Conversaciones y diálogos políticos con el gobierno nacional en pro de candidaturas y alianzas, entiendo que directamente con el presidente no han existido. No han existido por parte del alcalde de la ciudad, más sí con organizaciones más bien independientes, con colectivos, con otras organizaciones de carácter local. En los próximos días se definirá. Ahora, también debo decirle, Gustavo, que sí ha habido acercamientos de alguna gente cercana al gobierno nacional, ¿sí? Unos militantes de Alianza País, otros no militantes de Alianza País, que han buscado generar algunos diálogos con este colectivo. ¿Entre ellos el gobernador? Entiendo que ha habido diálogos también con el señor gobernador, ¿sí? De lo que nosotros conocemos, él no representa a ninguna organización política, lo ha dicho él públicamente, que no está adherido a ninguna organización política, pero también se han manejado diálogos con él. La política tiene que manejarse abierta, tiene que manejarse con transparencia, ¿sí? Se ha dialogado con el sector de Javier Enderica, porque además incluso a muchos de nosotros nos une una amistad con él, ¿no? Entonces se ha podido dialogar, pero evidentemente solamente han sido diálogos, no se han dado aún definiciones, doctor Barrera, en esta coalición en cuanto a los candidatos. ¿Qué otros precandidatos, si podemos llamarlo así, existirían para la alcaldía por este colectivo de movimientos?
El tiempo se acorta, Gustavo. Creo que generar una elección de primarias ya se complica muchísimo. Creo que lo que le corresponderá a los movimientos y organizaciones políticas será generar asambleas con nominaciones, es decir, buscar consensos en honor al tiempo y llevar listas ya conformadas, es decir, candidaturas ya acordadas, consensuadas dentro de la democracia interna de cada uno de los movimientos. Dentro de la coalición hay otros nombres, más allá de Marcelo Cabrera. No se ha hablado de ningún otro nombre, ¿no? Para la alcaldía de Cuenca, ¿y para la prefectura? Ningún otro nombre. Se han barajado varios nombres, yo no quisiera nombrarlos públicamente de esta coalición. Lo que quisiéramos es echar un poquito de luces, por lo menos en cuanto a lo que está sucediendo. Nos ayudaría realmente si sabemos si son 1, 2, 3 o los que sean precandidatos a la prefectura que acompañarían eventualmente a Marcelo Cabrera. Y se han manejado varios nombres, Gustavo, tal vez algunos ya consolidados, personas, hombres y mujeres que han estado en la palestra política. También se han barajado nombres de ciudadanos que no han sido muy visibles en la política, de outsiders, como se conoce. Sí, se está analizando. No me atrevería a dar nombres todavía porque no se ha decidido. Sin embargo, sí le debo decir algo, Gustavo. Las candidaturas, consenso entre cada una de las organizaciones políticas que sea parte de este frente, ¿no? Recuerde usted que hoy el Consejo Nacional Electoral exige que si un movimiento político presenta una lista de candidatos y otro movimiento político presenta otra lista de candidatos y van en alianza, debe generarse un proceso democrático entre las dos organizaciones políticas, y eso es positivo. ¿Cuánto están dependiendo estas definiciones de las encuestas? Siempre las encuestas son una herramienta técnica que se usa en la política para definir las candidaturas. Efectivamente es así. Por eso es que precisamente, por ejemplo, para este frente no hay otra opción que no sea Marcelo Cabrera para la alcaldía, porque las encuestas son clarísimas. Tiene un apoyo popular considerable, bastante alto, bueno, y eso significa entonces que en ese momento el frente lo que busca es consolidarse con la candidatura de Marcelo Cabrera para la alcaldía, ¿no? En la prefectura es distinto, eso está mucho más abierto, porque las encuestas no determinan que haya uno o una candidata que tenga una mayor preferencia del electorado. Hay diferencias de 4 o de 5 puntos entre 3 o 4 candidatos, y eso evidentemente tendrá que seguirse midiendo en las próximas semanas. Quien diga que no usa la herramienta técnica de las encuestas para definir candidaturas, evidentemente entiendo, Gustavo, que no está hablando con la verdad. Pero sí decirle también que más allá de las candidaturas y del tiempo que es corto, hemos logrado construir en este frente una gran estructura. Tenemos la estructura suficiente para soportar una campaña a la alcaldía, a la prefectura, a las juntas parroquiales. Sí, tenemos esa estructura, porque hacia eso nos hemos encaminado, a generar líderes, lideresas y a conformar una estructura firme, sólida, que nos respalde, que no sea solamente un hombre o una mujer, un grupo de candidatos los que hagan la campaña, sino una estructura sólida, y eso es lo que hemos conformado con un frente. ¿Quién dirige este frente? Evidentemente es el actual alcalde Marcelo Cabrera. Estructura sólida con programas de gobierno, supondría. Planes de gobierno, evidentemente, es no solo porque sea una exigencia del Consejo Nacional Electoral, porque siempre ha sido nuestro actuar, presentar una propuesta de plan de gobierno para lo local, para lo cantonal, para lo parroquial, para lo provincial, y también estructuras sólidas con ciudadanos, representantes en parroquias, en barrios, una estructura que hoy por hoy se fundamenta en este frente. No toda la estructura es de una sola organización política, ni todos pertenecen a organizaciones políticas registradas en el CNE. Muchos son representantes de colectivos, de organizaciones sociales. De eso nos hemos encargado de construir estos meses. ¿Qué podría hacer diferente, doctor Barrera? Y con esto finalizamos, para que en esta ocasión estas uniones no sean solamente coyunturales, efectivamente se conviertan en un plan, en un proyecto de gobierno y acciones quizá coordinadas entre alcalde, prefecto, concejales, consejeros, etcétera, que puedan sacar adelante planes y proyectos en beneficio de la provincia, y no sean estas coyunturas pegadas con saliva, como se ha dicho, como ha sucedido en las dos últimas elecciones a la alcaldía, en las cuales se hicieron alianzas que no duraron más allá de 1 o 2 meses luego de las elecciones. Quiero ser sincero en responder esta pregunta, Gustavo, y voy a hablar en general.
siempre cuando se dan muchas veces los acuerdos de última hora, suele suceder que son alianzas electorales nada más, ¿no es cierto? Es una alianza para tú me sumas esto, yo te sumo esto y nos presentamos juntos a las elecciones. Lo que nosotros hemos buscado con la conformación de este frente o esta coalición, como usted lo ha llamado, es buscar que vayamos creciendo a través de ejes programáticos, de planes de gobierno, y que este frente no sea solamente una alianza para las elecciones del año 2019 y conseguir resultados positivos, sino que incluyan el cumplimiento de un plan de gobierno con ejes claros que le permitan ir desarrollando a la ciudad, al cantón, a las parroquias y a la provincia. Este frente está consolidado, tiene una estructura muy sólida, muy fuerte. Tenemos representantes, al menos en la ciudad de Cuenca, en las 21 parroquias, en los más de 400 barrios de la ciudad de Cuenca. Tenemos representantes ya que están prestos para trabajar en un proceso electoral, en apoyo inicialmente al alcalde Marcelo Cabrera para su reelección y en conjunto con quienes se determine que serían los candidatos a concejales, juntas parroquiales, a la prefectura, viceprefectura. En este caso, me parece que lo más adecuado, y siempre lo hemos dicho, es que las alianzas se den con tiempo, porque eso nos permite también ir construyendo ejes programáticos. Estamos contra el tiempo, esperamos que las alianzas que se puedan generar en estos cortos días, estos pocos días que quedan del corto tiempo para cerrar las inscripciones, no vuelva a darse lo que usted ha planteado y que lo que nosotros mismos hemos criticado, es decir, una alianza electoral, pues no decir solamente una alianza electoral. Esperemos que esas condiciones se den. Sin embargo, debo decirle, Gustavo, que hoy hay posiciones distintas entre los candidatos. Fíjese usted, hay quienes dicen que son ciudadanos política. Hay algunos que dicen que son honestos, como si los políticos no fuéramos honestos. La honestidad es un valor intrínseco a todos los ciudadanos, al político, al abogado, al arquitecto, al comunicador, a todos. No se puede hoy por hoy decir que ser honesto es un plus. Ser honesto es una práctica diaria que debemos tener todos los ciudadanos. Y además hay algunos candidatos que se presentan sin ideología. Y es grave eso, Gustavo. Yo no le digo defínase de izquierda a derecha, centro izquierda, centro derecha, pero por lo menos exprésele a su elector su ideología concebida como el conjunto de ideas para saber hacia dónde va usted. ¿Y cuál es la ideología de quién podría ser el principal candidato de su coalición, Marcelo Cabrera? ¿Cómo la define? Nosotros sí nos definimos con una formación ideológica, menos el alcalde siempre lo ha dicho, de centro izquierda. Siempre lo ha dicho así. Siempre lo ha dicho así. Y adicionalmente hay un plan de gobierno trazado. Esta administración no ha planteado proyectos, políticas públicas para mayo 2019. Son proyectos que están planteados en un futuro de la ciudad. Yo siempre digo, quien se presenta a la reelección tiene un plus, pero también tiene algunos contras. Porque lo primero que le van a preguntar a usted, estimado Gustavo, para una reelección es ¿qué ha hecho usted por la ciudad? Y usted cómo se va a defender o cómo va a hacer ese proceso de llegar a la gente, mostrando las obras, los proyectos que ha desarrollado. Hacia allá estamos enfocados nosotros en esta coalición y no hemos dejado de trabajar, no porque no se definan todavía las alianzas, es que este frente no ha estado estructurando una gran base ciudadana en las parroquias rurales y urbanas de Cuenca. Bien, muchas gracias por su presencia. Gracias, Gustavo. Han escuchado al doctor Javier Barrera, concejal independiente del Cantón Cuenca, quien ha expresado públicamente su respaldo a Marcelo Cabrera. Hay una coalición que posiblemente decida en los próximos días y el principal opcionado para la candidatura a alcalde es Marcelo Cabrera. Para prefecto aún está por verse.